Ya está con nosotros y con nosotras Eduardo Garzón. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Mucho lío, ¿no? Me imagino. Muy bien, sí, la verdad que sí, y mucha confusión sobre lo que está ocurriendo. Sí, yo creo que es lo que sentimos todos. Quizás lo más difícil de entender y de lo que más preguntas está viendo en el chat es ¿en qué se basa Trump? ¿Hay una fórmula mágica para que él haya decidido a quién le pone cada arancel? Porque hemos visto que ha puesto un 10% de aranceles generalizados, pero luego, dependiendo de la zona, ha puesto otros. Por ejemplo, la Unión Europea tiene el 20%. Ujú. A ver, eso ya está claro, porque muchos tuiteros, unos pocos minutos o horas después de que se anunciara, se pusieron a investigar toda esa tabla de por qué había aranceles tan variados y acabaron concluyendo que no tiene nada que ver con aranceles recíprocos. O ¿Vale? sea que responde una fórmula que, por cierto, ya ha publicado la Casa Blanca, ha dicho, o algunos de los dirigentes de prensa, el vicesecretario de prensa de la Casa Blanca ha dicho, no tiene nada que ver con lo que está diciendo la gente, ese rumor no es cierto. Y ha publicado una fórmula que dice Sí. exactamente lo mismo que estaban comentando todos los tuiteros, y era que básicamente la imposición que le va a poner, porque todavía no está en vigor, que esto es importante dejarlo claro, Ujú. a tenor de lo último que ha ocurrido con Donald Trump, que con respecto a México, Canadá, pone aranceles, dentro de un tiempo entran en vigor y durante ese momento negocio contigo para sacarte algo y luego ya lo Claro. voy posponiendo, ¿no? Entonces, los aranceles del 10% entran en vigor en teoría este viernes y todos los demás, que le afectaría a la Unión Europea, sería el miércoles 9 de abril, o sea, ya la semana que viene, ¿no? Entonces, a lo mejor es para ganar tiempo y obtener algo en alguna negociación, pero la clave es que la fórmula esa de la Casa Blanca responde simplemente a algo tan ridículo y tan sencillo como la división entre el déficit comercial y las importaciones. Para cada país te sale un resultado, ¿vale? Pero que nada tiene que ver con el nivel de aranceles que te está poniendo cada uno de los Claro. países, porque eso es lo que dice Donald Trump, son aranceles recíprocos. Como este me está poniendo un 10%, pues yo le pongo un 10%. No es así, no es así para nada. Está claro, esto es una farsa. Sí, es que él llega a decir Están en los vídeos que hemos visto, ¿no? De esa intervención, que es que Europa le ponía el 38% de aranceles y uno se pregunta, ¿de dónde saca este señor ese dato? Es mentira, es totalmente mentira. Pues a lo mejor rondará entre el 2, 3%, 4% en un nivel promedio y en algunos sectores a lo mejor se sube algo más. Pero es que da igual, porque estamos viendo como, por ejemplo, Corea del Sur, porque la Unión Europea al menos tiene un 20%, pero Corea del Sur tiene en torno al 50%, creo que llega, o no sé si un 40% por ahí, en la lista esa que presentó ayer, y en realidad Corea del Sur tiene un acuerdo de libre comercio desde el año 2012 con Estados Unidos, o sea que los aranceles son bajísimos en la mayor parte de los sectores, ¿no? Entonces aquí parece, bueno, por cierto, como la fórmula es déficit comercial entre las importaciones, si Ujú. no tienes déficit comercial sería cero, pero en realidad todos los que saldría a cero les ha puesto un 10. Claro, 10% para todo el mundo, exceptuando Rusia, Bielorrusia y Corea del Norte, que no tienen ningún tipo de aranceles, lo cual también tiene sentido porque apenas tienen relaciones claro. comerciales con estos países, ¿no? Entonces, está claro que esto es una farsa, que no son aranceles recíprocos y que responde a un intento de legitimar esta batalla proteccionista que tiene Donald Trump desde hace tiempo de voy a tratar de reducir mi déficit comercial. Al menos eso sobre la teoría, porque no sabemos en lo que piensa este hombre ni lo que tiene en la cabeza, ¿no? Pero si de verdad quiere reducir el déficit comercial, pues esa idea de ponerle un arancel muy alto a los países con los que sufren un déficit comercial, pues tiene cierto sentido, ¿no? Que obviamente sabemos que tiene repercusiones económicas muy graves, no solo para Estados Unidos, sino para muchos otros países y mucho más graves porque se habla mucho de que los estadounidenses consumidores van a sufrir un incremento de los precios y por lo tanto Claro. también toda la economía, pero no se habla de que países como Vietnam, que les ha puesto un 49% según ese anuncio, cuyo tercio del Producto Interior Bruto depende de las exportaciones a Estados Unidos, o sea, que se carga la economía. ¿Vale? O sea, Claro. que sí, los estadounidenses a lo mejor vivirán un poco peor, pero a la gente de Vietnam les va a demoler toda su actividad económica. Entonces, cuidado porque el impacto en algunos países es muy, muy, muy grave. Y en el caso de España, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a notar o en qué sectores no lo vamos a notar? A ver, va a depender de si entran definitivamente en vigor, porque hasta el miércoles de Claro. la semana que viene no ocurre. Y vamos a ver también qué cosas se acaban cambiando, porque de momento, al margen de estos aranceles recíprocos, están anunciados los del 20% sobre los vehículos Claro. y también piezas, aunque eso entraría en vigor en mayo. Pero Ujú. bueno, como todo esto es un follón y un lío, porque al día siguiente Trump se desdice y cambia las cosas, bueno, lo que sabemos es que España no tiene mucha exposición a Estados Unidos, ni en el sector del automóvil, ni en otro tipo de sectores, porque
España no vende muchas cosas allí. De hecho, las pocas cosas que eran muy importantes vendiendo, como el aceite de oliva o las aceitunas, ya tenemos un arancel desde el año 2017. O sea y Joe Biden apenas cambió. Que son las aceitunas que se usan para las pizzas. Normalmente eso es lo que le molestaba a Donald Trump en su primera administración, ¿no? Pero sí que nos puede afectar de forma indirecta, no solo porque si le va mal a Alemania o a otros países de la Unión Europea, nosotros nos vamos a ver afectados, sino porque también hay, por ejemplo, en el sector de automoción, empresas españolas que venden piezas, no venden vehículos a Estados Unidos, pero sí venden piezas a empresas de Alemania que los usan para vender vehículos a Estados Unidos. Entonces, si hay un arancel ahí, supone que va a elevar el precio, que va a perder cuota de mercado las empresas, pongamos, de Francia, de Alemania, que entonces nos demandarán menos piezas a las empresas que las construyen aquí en España. Así que hay efectos indirectos, más allá de que ya está ocurriendo, que es mucha incertidumbre, claro, caída de los mercados financieros, pero bueno, eso afecta sobre todo a los más adinerados, porque está claro y está comprobado empíricamente que quienes tienen intereses en la bolsa suele ser una pequeña parte de la población. En España, de hecho, no llega ni al 11%, claro, y está concentrada en las rentas más altas. O sea, que ese es el impacto que ya se está sufriendo, que ha caído la bolsa, pues hay gente que va a perder dinero, pero de momento para todo lo demás habrá que esperar. ¿Qué te ha parecido la respuesta que ha dado Pedro Sánchez, que acaba de dar una rueda de prensa un poco explicando qué va a hacer España, ¿no?, contra estos aranceles? A ver, yo he visto una parte nada más, pero ese plan que se anunció ya hace unos cuantos días está bien. La idea es dar compensación a todas las empresas o sectores que vayan a verse afectados, pero claro, eso es pensando en los aranceles sobre el acero, sobre el aluminio, sobre los vehículos, pero si ahora nos ponen un 20% a todos los sectores, no tiene mucho sentido hacer un plan de ayuda para todas las empresas, porque serían todas, al fin y al cabo, prácticamente las que se verían afectadas de forma directa o indirecta. Así que no sabemos en qué va a quedar todo esto. Yo la verdad es que sospecho que la intención de Donald Trump va más por el tema de negociar. Si quieres que te quite el arancel, tienes que darme algo o compénsame con algo, ¿no? Yo creo que va más por ahí, porque es que si no es una locura, de verdad, hasta de los propios parámetros ortodoxos, esto no tiene ningún tipo de sentido, porque desde la izquierda siempre hemos defendido que los aranceles pueden ser una herramienta de política económica muy interesante para ponérselo, por ejemplo, al país que esté aprovechando mano de obra casi esclava, claro, niños trabajando. Sí, bueno, cuando se ha hablado, de hecho, en Francia hace poco se hablaba, por ejemplo, de Shein y de este tipo de marcas, ponerles un arancel, etcétera. Eso es, para que no hagan competencia desleal, claro, pues pagando menos impuestos, cargándote el medio ambiente, pasando por el forro los derechos laborales, pero eso es una cosa, y otra vez, arancela a todo el mundo, a todos los productos, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces yo creo que es muy difícil saberlo, porque no estamos en la cabeza de este hombre, que quiere utilizarlo como forma de negociación. Y hay también algunas otras teorías, como la de su vicesecretario del Tesoro, o también la de Yanis Varoufakis, que dicen que esto es una medida para generar un shock económico a nivel mundial, que los bancos centrales bajen los tipos de interés, con lo cual se revalorice la moneda de Estados Unidos, el dólar, que sería una forma de hacerlo más... cambiar, por decirlo de alguna forma, los niveles de competitividad a nivel internacional, y que Estados Unidos saldría ganando con una moneda más fuerte. Pero bueno, esto son especulaciones, teorías que no sabemos muy bien qué es lo que quiere hacer. Oye, ¿y qué ha pasado con Argentina? Que preguntan por el chat si al final se le han impuesto aranceles o no. Sí, arancel del 10%, que es el mínimo, pero se le ha puesto a prácticamente todos los países de Latinoamérica. Incluso había leído a lugares en los que no habita nadie desde hace décadas, he leído por ahí, sí. Hay islas que están cerca de la Antártida, que no hay ningún habitante humano, porque hay focas y pingüinos, parece ser, pero eso responde a que, como esto es una cutrada, y claro, lo que decía, vamos a poner un arancel a cada uno de los países que nos lo pongan. Eso es un trabajo de chinos que tienes que ir mirando qué ponen y luego responderle con el mismo. Entonces, esto lo que han hecho ha sido esta fórmula para todo el mundo. Y han cogido todos los países los que tienen un indicador de actividad económica, y esas islas lo tienen, pues ya está. Entonces se les ha colado y punto, ¿no? Entonces, lo de Argentina responde un poco lo mismo, o sea, no se le ha discriminado ni lo contrario, es como un montón más de países latinoamericanos que tienen superávit comercial o casi con Estados Unidos, y ha sido 10%, para no ponerte el 0% que te arrojaría esa fórmula, ¿no? Entonces, yo acabo de ver ahora que me he conectado al Twitter, que está lleno de fans de Milei, todos diciendo:
Milei lo ha conseguido, tanto tiempo yendo a Estados Unidos ha merecido la pena porque les ha puesto el mínimo posible, que es el 10%. Y dije, perdona, pero ¿qué me estás contando? Claro. Si Colombia, que Gustavo Petro lleva peleándose con Donald Trump todo su mandato, les ha puesto lo mismo, Bueno, y un 10%. A Reino Brasil Unido le ha también. puesto el 10 también. Todos los que tengan superávit comercial, Claro. como resultado de esa fórmula. Preguntaban por aquí en qué le afectaría a Alemania, que no sé si lo sabes concretamente, o podríamos resumirlo un poco en a qué países, ¿no? Quizás de la Unión Europea afectaría más. A Alemania le afectaría seguramente más que ningún otro en valores absolutos, porque es una economía muy grande, muy volcada a exportar. Entonces, no solo hablamos de vehículos, que es lo que tenemos todo en la cabeza, también maquinaria, también instrumental médico, también incluso piezas pero no solo para vehículos, sino para maquinaria, industria petroquímica, plástico, todo eso, productos farmacéuticos, todo eso lo produce Alemania para venderlo al exterior, y una buena parte de todas las ventas es a Estados Unidos. Entonces se vería muy afectada en términos absolutos, pero luego, en realidad, en términos relativos, por ejemplo, la República Eslovaquia o Polonia se verían mucho más afectados, porque llevamos durante 20 o 30 años las empresas alemanas deslocalizándose a estos países porque se pagaban menos salario y tenían un nivel de conocimiento bastante elevado por esa herencia de la Unión Soviética, y entonces significa un peso muy importante para estos países. Entonces, la automoción es el más importante. Entonces, claro, si ahora hay un 20% en términos generales, o ya simplemente los vehículos, estos países sí lo van a sufrir bastante. Y cuando hablamos de sufrir bastante, todos tenemos que entender que es un salto en los precios. Eso está clarísimo, un salto en los precios, porque si hay aranceles por un lado que se le responde por otro, va a haber un salto en los precios. Eso no quiere decir que vayamos a sufrir una inflación como la del año 2021-2022, porque eso fue diferente, era un salto en los precios en el petróleo y en el gas natural, que como lo necesitaba para producir todo lo demás, pues entonces se iba contagiando. Claro. Pero en realidad, si te ponen un arancel, aunque sea todos los productos aumentarían un porcentaje, pero en teoría no debería pasar nada más, porque claro, además con los sindicatos que tenemos a nivel internacional, a nivel europeo, no tienen mucho poder de negociación para decir, venga, aumentamos los salarios lo mismo. Eso sí a lo mejor te genera un círculo vicioso con respecto al incremento de los precios, ¿no? Entonces ya estaría por ver esas empresas, cuál es el impacto, porque a lo mejor tendrían que verse obligadas a contratar menos personas, a comprar menos insumos a otras empresas. Entonces el impacto estaría ahí, evidentemente, pero de momento lo que sabemos es que habría un salto en los precios, no necesariamente inflación. Claro, preguntan por aquí también qué pasaría con los productos informáticos, ¿no? Dice Aridian, ¿todos los productos de Apple, por ejemplo, se van a encarecer aún más? Al igual que todos los pedidos que vengan de Estados Unidos. Si la Unión Europea responde con aranceles, sí, porque de momento los aranceles anunciados van a elevar el precio para los consumidores de Estados Unidos. O sea, si alguien de Estados Unidos quiere comprar un producto que se produce fuera, eso sí se vería encarecido, no necesariamente en un 20% o el nivel que sea, porque, bueno, a lo mejor una empresa dice, prefiero comérmelo yo con patata, aunque sea una parte de los aranceles, a trasladarlo al precio, ¿no? A llevarme ese 20% al precio, porque a lo mejor pierdo cuota de mercado. Entonces, de momento a los estadounidenses les va a salir más caro, que por cierto, esto está por ver cómo va a reaccionar la ciudadanía de allí, porque le han votado a Trump, en teoría, para bajar la inflación, y a corto plazo lo que va a lograr es un incremento de ello, ¿no? Y ya hay algunos senadores del Partido Republicano que están totalmente en contra, posicionándose, así que a ver si le paran los pies por ese lado. Pero los productos informáticos, en teoría, va a depender de lo que haga la Unión Europea. Y ya digo, hasta dentro de una semana no lo vamos a ver, porque hasta el miércoles 9 de abril pues no sabremos si esto entra definitivamente en vigor o no. ¿Y qué te parece la respuesta de Santiago Abascal? Que nos ha llamado muchísimo la atención cómo ahora se ve obligado a defender, claro, que se nos castigue de alguna manera y que se castigue a los productos españoles, esos que él tanto defiende, ¿no? Pues es una vergüenza, está claro, ¿no? Su actitud es bochornosa, lo está viendo hasta gente de su propio partido, ¿no? Ya sabemos que Vox siempre ha estado dividida ahí entre el movimiento liberal y el movimiento fascista de toda la vida, o conservador. Bueno, pues los conservadores son los que dicen los aranceles así puestos, porque los ha puesto Donald Trump, pues hay que aplaudirlos. Y luego está la parte liberal, que es la que se ha encargado de hace tiempo en Vox, que sí que estaría en contra, ¿no? Entonces parece que Vox ha optado por esa vía de que lo que diga Donald Trump va a misa, y están dispuestos incluso a ir en contra de los intereses, en este caso del sector económicos importantes de España, que venden allí en Estados Unidos directamente, sobre todo productos agroalimentarios como los que hemos comentado antes, pero de forma indirecta se van a ver muchos afectados si todo esto entra en vigor, insisto, ¿no? Así que lo de Vox, que cada uno de sus votantes pues se ponga a reflexionar
sobre lo que está haciendo Santiago Abascal. Y comentaban también la posibilidad de que esto afectara aún más de lo que ya ha afectado, porque estamos viendo cómo las acciones de Tesla y cómo el valor de Tesla está cayendo en picado desde que Elon Musk forma parte, ¿no?, de la Casa Eso es Blanca. algo bueno, eso es algo bueno. Pero claro, esto realmente, hoy escuchaba por la mañana que habían bajado las acciones de Tesla un 6% solo desde ayer. Desde que gobierna Donald Trump ha bajado casi un Sí, casi un 30%, 30. que es como casi un tercio, o sea, es una locura. De nuevo vuelvo a lo mismo. Aparte de que hay rumores de que Elon Musk va a abandonar la administración Trump porque lo echen o porque se vaya por su propia voluntad, la clave es que esto a quien afecta es a los que tienen intereses en esa empresa, que vuelvo a insistir que son gente con dinero. Así que a mí eso no me preocupa. Que caiga la bolsa en grandes empresas tecnológicas que encima estaban muy infladas durante los últimos años, me alegro. A mí lo que me preocupa es que efectivamente muchas de estas empresas que van a verse afectadas, no por la caída de la bolsa, sino por los aranceles, pues vayan a tener menor demanda, vayan a tener que dejar de contratar, vayan a tener un impacto sobre otras empresas a las que le compran cosas, le van a comprar menos, entonces estas se van a ver afectadas. Ahí es donde más lo vamos a notar, conjuntamente con la elevación de los precios, insisto, si todo esto llegaba a buen puerto, porque yo Claro. recuerdo el día que se anunciaron los aranceles a China, a China, a Canadá y a Estados Unidos, que me hinché de decir, bueno, puede pasar esto, puede pasar lo otro, pero recordemos que todavía no están en vigor. Y Claro. efectivamente, todavía, a día de hoy, no están en vigor. Así que todo esto puede ser una estrategia de negociación por parte de Trump. Mira, preguntan por aquí, dicen, duda económica, ¿aumento de aranceles y bajada en las exportaciones no puede implicar alguna ventaja en el mercado nacional del país arancelado por el aumento del producto? ¿El país arancelado Sí, se como refiere a Estados Unidos? o nosotros, ¿no? Yo creo. Yo he entendido que el Ah, país arancelado seríamos nosotros, ¿no? Creo. pues en ese caso no tenemos ninguna ventaja, es todo lo contrario. Si hay alguna ventaja en poner aranceles, en teoría, lo que pasa es que esto funcionaría a medio plazo, porque partamos de la premisa que si ahora a un consumidor estadounidense le sale más caro comprar un producto europeo o español que uno estadounidense, pues se va a ir a la estadounidense por culpa de ese arancel puesto sobre nosotros, ¿no? Entonces nosotros no ganamos nada porque Claro. vamos a vender menos cosas a Estados Unidos. Hoy se las vendemos, son más caras. Entonces, lo que ocurre es que en Estados Unidos la gente dirá, bueno, pues voy a comprar uno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay para todo el mundo. De hecho, la mitad prácticamente de todos los coches que compra la gente en Estados Unidos vienen de fuera. Entonces, imaginemos que ahora la mitad de los estadounidenses que todos los años compran coches empezaran a comprarlos también en Estados Unidos. No habría suficiente stock y además, como hay mucha demanda y la misma oferta más o menos, pues los precios subirían. La idea es, oye, pues esto, para que sea rentable, voy a empezar a construir vehículos en Estados Unidos y así no tengo que pagar el arancel, pero eso no lo puedes hacer de la noche a la mañana. Claro. Obviamente las cadenas de suministro y todas las estrategias de negociación empresariales de las transnacionales funcionan de otra forma. Se han deslocalizado a Camboya, Vietnam, etcétera, etcétera, para pagar menos salarios, menos impuestos, etcétera, etcétera. Y ahora no van a decir de la noche a la mañana, venga, me llevo toda la planta a Estados Unidos solo porque no pagó los aranceles. Así que a corto plazo no hay beneficio para nadie y si hay alguno a medio plazo es básicamente que algunas empresas sí podrían decir, venga, voy a empezar a fabricar en Estados Unidos y se va creando empleo allí, que es en teoría lo que quiere Donald Trump. Bueno, se me ha olvidado decir que hay algunos efectos también a corto plazo que son menos visibles, que son, oye, menos comercio a nivel internacional, con lo cual el planeta descansa un poco, ¿vale? Porque no hay tanta presión sobre los recursos naturales, tanto consumo de combustible. Y luego también, oye, que relocalizamos un poco el producto. Pues Eso ya sí, no vamos claro. a tantos productos de Estados Unidos, los compraremos de aquí, de nuestras empresas europeas, y entonces estamos como fomentando este comercio local, por así decirlo, Claro. ¿no? Eso sería una ventaja también que podría tener. Y última pregunta que te lanzan por el chat, que hoy Edu tiene un día muy largo por delante. Te dice Misanera, ¿de qué manera nos afecta a nosotros los aranceles a otros países? Es decir, a India, China, etcétera. ¿Por qué nos sube a nosotros el precio final? Es que no entiendo muy bien la pregunta, o sea, ¿qué tiene que ver aquí India con lo que nos pongan a nosotros de aranceles? No sé, si los aranceles se ponen, por ejemplo, a todo el mundo, Sí, en realidad no se está discriminando entre países, porque más o menos todos tenemos lo mismo, que sea 20%, algunos 10%, pero al fin y al cabo hay una elevación para todos, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que calcular cuál es la diferencia entre los aranceles en la India y en el nuestro. No entiendo muy bien la pregunta, pero en principio el impacto es directo, ¿no? Es de Estados Unidos a los demás países.
no entre un país que no es Estados Unidos y otro país que no es Estados Unidos, porque en principio ahí pues, es muy difícil. Claro, Hay porque impacto va a haber, pero... claro, porque ese arancel afecta a los productos que Estados Unidos quiera llevar desde China, no a los que España quiera llevar desde China, quiero decir, ¿no? ¿Cómo? O sea, como que ese arancel no nos afectaría a nosotros. Si se lo pone a China, es en las relaciones comerciales con claro. Estados Unidos, no en las relaciones comerciales con el Eso resto es. de países. Eso A es, me es refiero. más, nos podría venir bien, Claro, porque si aumenta Estados Unidos los aranceles a productos que vienen de otros países, y dice, oye, pues ya me sale muy caro, pues voy a comprarle a los españoles, que claro, siguen siendo caros, pero no tan caros como otros. Va a depender exacto. de ese cálculo, sí. Pero Oye, ya digo que como esto no tiene ningún tipo de sentido, ya han puesto aquí un arancel un poco por la cara de forma totalmente irrisoria, ridícula y que es una fórmula cutre. Yo creo que el objetivo no es buscar justicia comercial, eso es lo que dice, pero está claro que esto no es para eso, no es para poner aranceles recíprocos, no lo son, y lo que está buscando en todo caso es otra cosa, no sabemos cuál, pero sabemos que eso no es. Oye, Eduardo, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotras, que te vaya muy bien, hasta Nada, yo un luego. placer estar aquí.